Buenos días, hermanos. Podemos abrir la palabra en el libro de Esther. Esther capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 16. Vamos a leer desde el versículo 15 mejor. Esther 2:15. Cuando a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, que la había tomado como hija, le tocó venir al rey, ella no pidió cosa alguna sino lo que le aconsejó Hegai, eunuco del rey, encargado de las mujeres. Y Esther hallaba favor ante los ojos de cuantos la veían. Y Esther fue llevada al rey Asuero a su palacio real el mes 10, que es el mes Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y ella halló gracia y bondad con él más que todas las demás vírgenes. Así que él puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Entonces el rey hizo un gran banquete para todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther. También concedió un día de descanso para las provincias y dio presentes conforme a la liberalidad del rey. Cuando las vírgenes fueron reunidas por segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Esther todavía no había dado a conocer ni su familia ni su pueblo, tal como Mardoqueo le había mandado, porque Esther hizo lo que le había dicho Mardoqueo como cuando estaba bajo su tutela. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, guardianes del umbral, se enojaron y procuraban echar mano al rey Asuero. Pero el asunto llegó a conocimiento de Mardoqueo y él se lo comunicó a la reina Esther. Y Esther informó al rey en nombre de Mardoqueo. Cuando el asunto fue investigado y hallado cierto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca. Esto fue escrito en el libro de las crónicas en presencia del rey. Después de esto, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, el agageo, y lo ensalzó y estableció su autoridad sobre todos los príncipes que estaban con él, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se inclinaban y se postraban ante Amán, porque así había ordenado el rey en cuanto a él. Pero Mardoqueo ni se inclinaba ni se postraba. Entonces los siervos del rey que estaban a la puerta del rey dijeron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandato del rey? Después que ellos le estuvieron hablando día tras día y él se había negado a escucharlos, se lo informaron a Amán para ver si la palabra de Mardoqueo era firme, porque él les había declarado que era judío. Cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba ante él, Amán se llenó de furor. Y él no se contentó con echar mano solo a Mardoqueo, pues le habían informado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Por tanto, Amán procuró destruir a todos los judíos, el pueblo de Mardoqueo, que estaban por todo el reino de Asuero. En el mes primero, que es el mes de Nisán, el año 12 del rey Asuero, se echó el pur, es decir, la suerte, delante de Amán, para cada día y cada mes hasta el mes 12, que es el mes de Adar. Y Amán dijo al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y diseminado entre los pueblos de todas las provincias de su reino. Sus leyes son diferentes de las de todos los demás pueblos, y no guardan las leyes del rey. Así que no conviene al rey dejarlos vivos. Si al rey le parece bien, que se decrete que sean destruidos, y yo pagaré 340 toneladas de plata en manos de los que manejaban los negocios del rey, de los que manejan los negocios del rey, para que los pongan en los tesoros del rey. El rey tomó de su mano el anillo de sellar y se lo dio a Amán, hijo de Amedata, el agageo, enemigo de los judíos. Le dijo el rey a Amán: quédate con la plata y también con el pueblo, para que hagas con él lo que te parezca bien. Y por último, en el capítulo 4,
Cuando Mardoqueo supo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y ceniza, y salió por la ciudad lamentándose con grande y amargo clamor. Y llegó hasta la puerta del rey, porque nadie podía entrar por la puerta del rey vestido de cilicio. Versículo 4. Vinieron las doncellas de Ester y sus eunucos y se lo comunicaron, y la reina se angustió en gran manera. Y envió ropa para que Mardoqueo se vistiera y se quitara el cilicio de encima, pero él no la aceptó. Entonces Ester llamó a Atac, uno de los eunucos que el rey había puesto a su servicio, y le ordenó que fuera a Mardoqueo para saber qué era aquello y por qué. Versículo 12. Y contaron a Mardoqueo las palabras de Ester. Entonces Mardoqueo les dijo que respondieran a Ester. No pienses que estando en el palacio del rey, solo tú escaparás entre todos los judíos. Porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos. Pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. Y Ester les dijo que respondieran a Mardoqueo: ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley, y si perezco, perezco. Mardoqueo se fue e hizo conforme a todo lo que Ester le había ordenado. Hasta ahí solamente. Es necesario hacer estas lecturas largas en libros como estos, y siempre es bueno, al menos al menos a partir de la exposición de la palabra, simplemente por la lectura de la palabra, nuestros corazones son limpiados, ¿cierto? En el Salmo 119 hay un versículo que dice: la exposición de tus palabras alumbra y da sabiduría al sencillo. Por lo tanto, quizás para algunos les puede parecer tedioso leer grandes porciones en un domingo por la mañana, pero siempre hay enseñanza en estas cosas. No voy obviamente, a considerar punto por punto de lo que hemos leído, pero poder sacar algunas lecciones prácticas para nuestra vida a partir de lo que encontramos en el libro de Ester. Es un libro bastante particular, mucho se ha escrito diciendo de que el nombre Dios no aparece en todo el libro, no hay ninguna mención a Jehová, a Dios, alguno de los nombres divinos. Tampoco nos hace mención a las cosas relativas con el culto a Dios. Hemos visto el ayuno, por ejemplo, al final de lo que hemos leído, pero no se menciona la oración. Obviamente en el ayuno está vinculada a la oración, por supuesto. Por lo tanto, muchas personas a lo largo de la historia, personas que se creen sabios, eruditos, han querido descartar el libro de Ester entre los escritos inspirados de las Escrituras. Sin embargo, el Señor Jesús dice en Mateo capítulo 13, todo escriba docto en el reino de los cielos puede sacar de su tesoro cosas viejas y cosas nuevas. Y en este libro de Ester hay tanto cosas viejas como cosas nuevas, cosas relativas a la nación de Israel, de la cual Ester es una figura, pero también cosas nuevas, cosas relativas a lo nuevo que el Señor Jesús ha hecho a partir de su obra en la cruz del Calvario. Y una de las cosas que sobresalta en el libro de Ester es la forma en la que Dios obra detrás de bambalinas, como se dice. Hay una historia principal que está pasando
Quizás este libro, más que ser el libro de Esther, podría ser el libro de Mardoqueo, es el personaje principal de la historia. Y es una figura también del Señor Jesús en algunos aspectos. Pero en medio de todo esto vemos como, en medio de esta historia con tantos altos y bajos, vemos como Dios opera detrás de las circunstancias. Hay un himno nuestro, el himno que dice: de manera misteriosa suele Dios obrar. Y hay una estrofa de ese himno que dice: Él cabalga sobre nubes, vientos y la tempestad. Y menciona que estos, el viento, la tempestad, son los siervos enviados de parte de Dios para hacer su voluntad. Encontramos acá el contexto, es el contexto de la corte real del rey Asuero, el emperador más grande de aquella época, y el contexto no es para nada positivo. En el capítulo 1, versículo 5, dice: cuando se cumplieron estos días, el rey ofreció un banquete de 7 días para todo el pueblo. Había alegría, versículo 7 dice: las bebidas se servían en vasijas de oro de diferentes formas y el vino real abundaba conforme a la liberalidad del rey. Esto obviamente, al ser la palabra de Dios, el Espíritu Santo lo ha inspirado de una forma de que nos inspire pensamientos puros y podamos encontrar figuras que nos hablan de Dios y su gozo. Pero pensemos en el contexto más bien. En el contexto de la época, que no está en el texto directamente, pero que se da a entender. Hay vino en abundancia, hay un banquete, es una corte real, había todo tipo de desórdenes probablemente. Y en medio de todas estas circunstancias había una muchacha joven llamada Esther y otro hombre mayor que la había cuidado, había guardado de ella, la había criado, llamado Mardoqueo. ¿Por qué estaban allí? Porque estaba Mardoqueo y Esther en la capital del reino, en Susa, en medio de este contexto tan desordenado, lleno de todo tipo de vicios, porque Dios había enviado un juicio contra Jerusalén por los constantes desórdenes del pueblo y su idolatría. Y habían sido llevados cautivos cientos, miles de judíos a distintas partes del reino de Babilonia, que fue el primer reino que gobernó en este periodo actual de los gentiles. Luego vinieron los medas y los persas, de quien forma parte este rey Asuero. Entonces, a partir de la infidelidad del pueblo de Dios, encontramos esta dispersión, encontramos a estas personas, a Esther y a Mardoqueo, involucrados no moralmente, ahora vamos a ver por qué, no moralmente con los desórdenes de la corte en la cual estaban, pero sí involucrados al menos posicionalmente en aquel lugar. Estaban allí. Esther llegó a ser reina. Hubo un concurso de belleza para escoger de diversas jóvenes a la esposa del rey Asuero, porque él había repudiado y despreciado a la que era la reina en ese momento, Basti. Y entre todas estas mujeres estaba esta mujer Esther, que leemos en el versículo 15, al final: Esther hallaba favor ante los ojos de cuantos la veían. Y podemos inmediatamente a partir de esto hacer una aplicación espiritual para nosotros. Conversábamos con un hermano hace unas semanas atrás y hablábamos acerca de los distintivos que como creyentes podemos dar hacia afuera, hacia las personas que nos rodean. Esto tiene que ver con una decisión consciente de poder dar un testimonio a otro de que somos diferentes. Y hablábamos esto en relación con la abierta y constante discusión en relación con la vestimenta. Entonces decíamos, bueno, la palabra de Dios, ¿qué enseña? ¿Qué enseña la palabra de Dios en cuanto a la vestimenta de la mujer, por ejemplo? Entonces tenemos que pensar bíblicamente. Muchos van al Antiguo Testamento y dicen, bueno, no, el versículo típico de Deuteronomio que dice: no vestirá a la mujer
vestimenta de hombre y el hombre vestimenta de mujer. Pero ¿es aplicable ese versículo para nosotros? Es la ley. ¿Por qué digo esto? Porque unos versículos más abajo de ese mismo versículo va a decir, bueno, que el hombre no se corte la barba, por ejemplo. Pero ¿a qué aplicamos? ¿Aplicamos un versículo y aplicamos el otro? Entonces, evidentemente en la ley no encontramos la forma en la cual debemos comportarnos, pero si nos movemos al Nuevo Testamento, encontramos claramente en 1 Timoteo capítulo 2 que la mujer debe vestirse decorosamente. Y esto da mucha libertad. ¿Qué significa vestirse decorosamente? Y esto obviamente es dejado a la conciencia de los hermanos. ¿Pero por qué estoy hablando de todo esto? Estoy hablando porque este hermano me decía, yo creo que lo que se debe insistir es que la forma en la cual uno se viste, estábamos hablando de este tema, ¿cierto? Pueden ser muchas otras cosas, pero es lo que me viene a la mente ahora. La decisión consciente que toma una joven, una hermana, de a través de su atavío externo demostrar a los otros que es una hija de Dios. No hacerlo por la ley de decir, no, tú tienes que vestirte así o así, sino para demostrar a los otros sus obras, de forma externa, lo que hay en su interior, ¿cierto? Ahora, obviamente no es solamente para las hermanas, también tiene que ver para los varones, porque también hoy en día donde todo está mezclado, hay todo tipo de modas que se encuentran en la juventud y en las personas, y el creyente debe tomar una decisión consciente de poder dar testimonio de que es diferente que el mundo. Porque, ¿cuál es la típica pregunta cuando se trata de estos temas? Pregunta un joven o pregunta una joven. ¿Puedo hacer tal o cual cosa? ¿Está mal si el creyente hace esto o esto otro? ¿Puede el creyente hacerse un tatuaje, por ejemplo? Son típicas preguntas que tienen un contexto detrás. ¿Por qué se pregunta esto? ¿Por qué el creyente hace por qué la persona hace esta pregunta? Porque evidentemente estoy seguro que en el 80% de los casos es porque hay una tendencia a querer hacer esto y quiere buscar la aprobación detrás de alguien que le diga, que la palabra me diga que lo puede hacer, entonces está buscando que la palabra le dé una libertad para hacer algo. Pero, hermanos, dice el apóstol Pablo, a libertad hemos sido llamados, solo que no usemos la libertad como pretexto para la carne. Entonces el creyente tiene la posibilidad de agradar a Dios, no por una ley, sino tomando una decisión consciente de agradarlo internamente, pero también externamente. Entonces algunos dicen acá, y me estoy desviando un poco de lo que quería hablar, pero algunos dicen acá, bueno, pero Dios mira el corazón, no mira lo exterior. Y una vez leí una historia, algún hermano me contó lo siguiente, dice, un hermano hablaba de esto con una joven, y la joven decía, sí, pero ¿usted qué se come? Le decía, cuando come un plátano. ¿Se come la cáscara o se come lo de adentro? ¿Qué es lo que importa, lo de adentro o lo de afuera? Y el hermano le decía, no, lo que importa es lo de adentro. Pero cuando tú vas a la verdulería y vas a escoger una fruta, un plátano, ¿cuál vas a escoger? ¿La que está toda manchada por fuera o la que está bien cuidada, la que tiene buen aspecto? La que tiene buen aspecto. Entonces no se trata entonces solamente de lo de adentro, que es importante, Dios ve el corazón, sino que se trata de qué testimonio doy a los demás. Y Esther dice que hallaba favor ante los ojos de cuanto la veían. ¿Y por qué hallaba favor? Porque ella no solamente era bella interiormente o exteriormente, sino porque su atavío del corazón se reflejaba externamente en sus obras de gracia y en sus forma de comportarse. Quiero leer un versículo para que no se malentienda lo que estoy diciendo en la carta de Tito. No quiero hacer énfasis solamente en este tema, pero para ver lo que dice el Nuevo Testamento en Tito capítulo 2.
perdón, en 1 Timoteo capítulo 2. Dice en el versículo 9, asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos. Y acá dice, esto es muy interesante, dice, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Entonces, si notamos este versículo, el apóstol Pablo parte hablando de lo exterior, pero termina hablando de lo interior. Termina hablando de las buenas obras, termina hablando de lo que se refleja hacia afuera en la vida tanto de las hermanas, pero esto también obviamente podemos aplicarlo a los varones. Entonces, lo quiero dejar hasta aquí este punto, poder hallar favor ante los ojos de cuanto los veían también tiene que ver con tomar esa decisión consciente de a través de mis acciones, de mi forma de hablar, de mi comportamiento, de mi rostro, ¿cierto? Dice el proverbio dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces, el creyente tiene que tomar la decisión consciente. Obviamente hay circunstancias tristes, por supuesto, pero el creyente tiene que tomar la decisión consciente de estar feliz en el Señor para mostrarle a otros a través de su alegría lo que hay dentro de su corazón. Y también tomar la decisión consciente de que mi aspecto exterior sea una señal a otros de lo que hay en mi interior. Avanzo. Dice, Esther fue llevada al rey Asuero y dice que el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y le puso la corona real sobre su cabeza. Aquí hasta ahora parece toda una historia normal y común. Pero, ¿qué es lo que dice Mardoqueo en el capítulo 4? Vamos a llegar a eso en el versículo 14 del capítulo 4. Hay una pregunta. ¿Quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina? Miren las circunstancias. Piensen un poco en las circunstancias como guiadas por la providencia de Dios. Dios saca a una muchacha joven o a su padre cautivo, permite que sean llevados cautivos desde su ciudad, Jerusalén, o alguna de las ciudades de Judá, y sean llevados lejos a una capital pagana, y sean rodeados completamente de todo tipo de desórdenes. Probablemente la pregunta de la familia de Esther, de Mardoqueo en ese momento cuando eran llevados cautivos, era ¿por qué, Señor, permites esto? Si nosotros somos fieles. ¿Por qué permites el dolor? ¿Por qué permites las dificultades? Pero obviamente, y como nosotros también, ellos no podían tener en vista la imagen más grande. Porque Dios sabía que se iba a levantar un hombre llamado Amán. Y este hombre iba a querer matar a todos los judíos. Porque era enemigo del pueblo de Dios. Vamos a ver por qué. Pero resulta que Dios sacó a esta familia desde la comodidad de su hogar, los hizo pasar por todo tipo de circunstancias difíciles y los puso en un contexto completamente difícil para que en el momento adecuado esta mujer, esta muchacha llegase a ser la reina y para que cuando se levantara el enemigo del pueblo de Dios, ella pudiese interceder por el pueblo de Dios. No sé si pueden ver la imagen general de cómo Dios guió cada paso, cada circunstancia. Si nosotros juzgamos las circunstancias por las circunstancias, nunca vamos a entender nada. Pero si juzgamos las circunstancias con los ojos de Dios y entendiendo de que Él tiene un propósito más grande, más extenso, entonces podremos discernir que detrás de todas las cosas está Dios obrando a nuestro favor. Entonces sabemos a la luz de esta historia que el rey amó a Esther. Hay un sentimiento de parte del rey Asuero. Pero quien puso el amor en el corazón del rey Asuero fue Dios. Porque este era el propósito de Dios, que ella llegase a ser una reina favorecida delante de Asuero. Ella dice, Esther en el capítulo 4, entre los versículos 6 al versículo 12, no lo vamos a leer ahora, pero él dice que cualquier persona que entre a la corte del rey sin ser llamado, debía morir.
Esas eran las leyes de los emperadores de esa época en ese reino de Media y de Persia, ¿cierto? Entonces, cualquier persona, incluyendo a la reina, si entraba sin ser llamado, debía ser condenado. Pero debía haber algo en el corazón de este rey para que él aceptara que una de sus esposas entrase y no fuese condenada. Debía haber este amor, un sentimiento puesto por Dios mismo en el corazón del rey Asuero. Este rey, ¿cierto?, tenía muchas mujeres. Ese es el desorden de la época, las circunstancias del pecado. Y muchas de ellas podían entrar a la corte real y podían morir, pero solamente Esther se le permitió entrar para poder interceder por el pueblo, lo que dice la historia más adelante. Entonces, vemos cómo la mano de Dios opera todas las cosas con un propósito más grande del que ellos podían entender en ese momento. ¿Qué pasó además? ¿Qué cosa vemos también de Dios obrando tras bambalinas, por decir así? Esther había sido criada por Mardoqueo, y Mardoqueo se preocupaba por ella y siempre estaba cuidándola. Y sucedió que justo el día en el cual se dio el banquete, versículo 18, llamado el banquete de Esther, porque ella fue hecha esposa del rey Asuero, justo ese día habían dos guardias del rey conversando a las afueras del palacio acerca de una conspiración para asesinar al rey. Justo ese día. Y Mardoqueo estaba allí solamente por un motivo. Porque era el tío de Esther. Si no, no hubiese estado allí. Si hubiese sido otra la mujer escogida, Mardoqueo no estaba allí, él estaba a la puerta porque Esther estaba adentro. Y versículo 21. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, guardianes del umbral, se enojaron y procuraban echar mano al rey Asuero. Pero el asunto llegó a conocimiento de Mardoqueo y él se lo comunicó a la reina Esther. Si no hubiese sido porque Esther fue escogida reina, esta información no hubiese llegado tampoco al rey Asuero. Todo esto, nuevamente, son los distintos bloques en una gran... ¿cierto? Imaginémonos, perdonen lo básico de lo que voy a mencionar, pero imaginémonos a los niños cuando arman sus torres de Lego y van poniendo bloque sobre bloque. Dios está haciendo lo mismo acá. Está poniendo sus bloques para un propósito muy grande. Y al principio parece que no tiene forma. ¿Por qué iba a ser llevada cautiva? ¿Por qué iba a ser puesta como reina y que no dijera de qué pueblo era? ¿Qué sentido tiene todo esto? El nombre de Dios no está acá mencionado, pero Dios está detrás de todas las cosas. ¿Es la casualidad? ¿Es la suerte? Es Dios obrando detrás de cada circunstancia, porque si Esther no hubiese viajado desde Jerusalén o desde la ciudad de Judá, hubiese sido puesta en el reino de Susa, nunca hubiese tenido la posibilidad de ir a este concurso, entre comillas, de belleza, nunca hubiese sido escogida como esposa del rey, nunca hubiese el rey Asuero amado a esta mujer y nunca Mardoqueo podría haber entregado el mensaje a través de la reina Esther de que el rey Asuero estaba en peligro. El versículo 23 dice que estos dos eunucos fueron colgados y que esto fue escrito en el libro de las crónicas en presencia del rey. Y el capítulo 3 comienza de una forma particular. Nuevamente, las circunstancias, para nosotros un día parece que estamos acá abajo y un día parece que hay esperanza de que todo va a mejorar, pero nuevamente todo empieza a bajar. Pensemos en José, otro. José fue puesto en una cisterna vacía, después fue vendido a unos mercaderes, y él tenía en su mente el sueño que Dios le había dado, de que él iba que sus hermanos y sus padres se iban a postrar delante de él. Entonces es llevado y es vendido a la casa de un oficial del faraón.
Y él se convirtió en el administrador de toda la casa de Potifar, o sea, de haber estado en una cisterna vacía, después de estar siendo llevado como un esclavo en las caravanas de estos ismaelitas. Allá abajo estaba, ahora estaba acá arriba, estaba en la casa de un oficial de Faraón, estaba cerca de lo que Dios le había mostrado en el sueño. Pero de repente todo se estropeó, todo se fue a la basura, por decirlo así. ¿Por qué? Porque él es acusado falsamente y es puesto en la cárcel. Y ahora está más, sus circunstancias son peores inclusive que cuando estaba en la cisterna vacía o en la caravana de los ismaelitas. Pero aún él sigue siendo fiel allí. Él fue fiel en la cisterna, fue fiel en la caravana de ismaelitas, fue fiel en la casa de Potifar y en la cárcel también es fiel. Y es hecho también, tiene un puesto alto dentro de la cárcel, debajo del carcelero. Y hay unos hombres que tienen unos sueños y él les revela y le dice al copero, acuérdate de mí cuando seas restituido en tu puesto. Nuevamente estoy cerca. Voy a ser liberado porque el copero va a ser restituido y el copero ahora va a hablar por mí delante de Faraón y yo voy a poder ir a la corte de Faraón quizás y estoy más cerca de lo que Dios me ha mostrado. Pero ¿qué pasó? Por 2 largos años el copero se olvidó de José. Y esto nos muestra que la palabra nos dice en Corintios y en Romanos que las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza, para que aquellos que hemos alcanzado el fin de los siglos hallemos consolación y esperanza. A veces las cosas parece que no hay nada peor, pero resulta que Dios dice, sí, y todavía te tengo que llevar más abajo todavía. Y después quizás vemos que hay una esperanza de repunte. Pero nuevamente Dios nos está llevando porque Dios tiene en vista una imagen mucho, mucho, mucho más amplia que ni siquiera nosotros podemos entender. ¿Y qué es lo que pasa en el capítulo 3, versículo 1? Después de esto, ¿qué uno esperaría después de esto? Lo que uno esperaría es, Mardoqueo fue honrado. Había salvado la vida del rey, pero no. Después de esto, Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, el Agageo. ¿Quién es este Amán? A partir de la historia vemos que era un hombre que tenía un odio profundo hacia los judíos. Podemos leer en el primer libro de Samuel para encontrar de dónde sale este nombre Agag. Primero de Samuel, capítulo 15. Versículo 2. Así dice el Señor de los ejércitos a Saúl: yo castigaré a Amalec por lo que hizo Israel cuando se puso contra él en el camino mientras huía de Egipto. Ve ahora y ataca a Amalec y destruye por completo todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Antes bien, da muerte tanto a los hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos. Entonces Saúl convocó al pueblo y los contó en Telaim, etcétera, etcétera. Versículo 7. Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila en dirección a Shur, que está al oriente de Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y lo mejor de las ovejas. Solamente está allí. El nombre Agag, entonces, es el nombre de un rey de Amalek. Ahora, no es el nombre solo de un rey de Amalek. Es el nombre que recibían los reyes de Amalek. Por ejemplo, los reyes de Egipto, ¿cómo se llamaban? Faraones, Faraón. Todos los reyes de Egipto. Los reyes, los emperadores de Roma, César, ¿cierto? Césares. Y los reyes de los filisteos tenían un nombre también. El nombre de los reyes de los filisteos era Abimelech. En el tiempo antiguo, los reyes de ciertos pueblos tenían un nombre, y el nombre de los reyes
de Amalek era Agag. Por lo tanto, podemos con toda claridad ver que este hombre, Amán, mencionado en el libro de Esther, era un amalecita. ¿Y quién era Amalek? Ya leímos ahí en Samuel. Dios había dispuesto que Amalek debía ser destruido por completo. Amalek era el enemigo de Israel que cuando ellos iban en el desierto los emboscó para querer destruirlos. ¿Y qué es Amalek para el creyente? Amalek es una figura de la carne que está en nosotros. Porque a pesar de que Dios quería destruir a Amalek por completo, Israel nunca pudo destruir a Amalek y siempre estuvo, imaginen acá, lejos, completamente alejados de la tierra. Y habían dos hombres. Este es un conflicto que seguirá en la vida del creyente toda su vida hasta que el Señor venga a buscarnos. O partamos a través de la muerte y después recibamos un cuerpo glorificado, o cuando el Señor Jesús venga y transforme nuestro cuerpo, entonces el pecado será quitado de nosotros. Pero mientras estemos en este mundo, siempre tendremos a este cruel enemigo, Amalek, en nosotros, la carne, y no nos podremos librar de él. Está en los creyentes jóvenes, está en los creyentes adultos y está en los ancianos también, y es un peligro. Obra de manera maliciosa Amalek, hace emboscadas, y es algo que tenemos que ser conscientes. Todos nosotros tenemos dos naturalezas, una que ha nacido de nuevo, que es de Dios, que es la misma persona del Señor Jesús formada en nosotros, y otra naturaleza pecaminosa, que es llamada la carne o el pecado, que codicia en contra del Espíritu, nos dice Gálatas capítulo 5, para que no hagamos lo que queremos. Y acá encontramos a estos dos, a cómo Amán es engrandecido. ¿Y qué es lo que vemos hoy en día? ¿Qué encontramos en el mundo? Encontramos cómo la carne es engrandecida en todas las esferas posibles. En Apocalipsis capítulo 5, si voy a hacer una aplicación, en Apocalipsis capítulo 5, en el versículo 12, dice que las miriadas y miriadas de millares de los santos en los cielos decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de recibir, y acá hay varias cosas: el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Son 7 cosas, o la bendición, 7 cosas. Estas son, podemos decir, 7 esferas que vendrán en el día venidero, en el milenio, a las manos del Señor Jesús. Cuando reunimos que todas las cosas serán reunidas, tanto en los cielos y en la tierra, bajo Cristo, no es simplemente el cielo y la tierra, sino todas estas cosas mencionadas acá. Dice, es digno de recibir o de tomar, de tener en su mano todas estas cosas. ¿Y qué tiene que ver con lo que estoy mencionando? Porque estas cosas en la actualidad han sido usurpadas por Satanás en este mundo presente, y el propósito de Satanás en este tiempo presente es poner a la carne, al hombre, como el supremo gobernante en cada una de estas esferas. Por ejemplo, solamente mencionar algunas: la sabiduría. Encontramos el hombre con sus universidades, con sus estudios científicos, con toda la educación, que son cosas en gran parte verdaderas, ¿cierto? La ciencia no contradice la Biblia, pero en la cúspide de la ciencia, ¿qué encontramos? Hombres muy inteligentes, pero que niegan la existencia de un creador. Y encontramos algo muy renombrado: los premios Nobel. ¿Y qué son los premios Nobel? Son el reconocimiento a los grandes descubrimientos hechos por ciertas personas, pero esto es simplemente colocar al hombre y a la carne en la cúspide de la sabiduría. Porque el hombre quiere llegar, como fue en los tiempos de Babel, a esta altura donde es Dios, y quiere dejar a Dios de lado. Pero en el día venidero toda la sabiduría
será puesta en las manos del Señor Jesús. ¿Qué otra cosa tenemos acá? La riqueza. Esto es claro y evidente. Los hombres corren de un lado para otro y mueven grandes cantidades de dinero. El gran deseo de la época y de los jóvenes en la actualidad es tener cada vez más dinero, ser millonarios. Si no fuera por eso, no habrían tantos intentos de estafas en las cuales quieren hacer millonarios de las personas de un día para otro. Y encontramos todas estas estructuras mundiales donde todo el mundo se mueve a través del dinero. Pero la palabra nos dice, en Malaquías y en otros versículos, que la plata y el oro le pertenecen al Señor. Que en Él, que todo lo que hay en la tierra, todas las riquezas son suyas. Por lo tanto, los hombres hoy en día simplemente están haciendo uso de algo que no les pertenece. Pero en un día futuro vendrán a las manos del Cordero, serán reunidas por Él. Y cada una de estas cosas tiene una aplicación, pero no es el objetivo que quiero mencionar ahora. Quiero mencionar cómo el mundo, ¿cierto? Asuero en este caso engrandece a Amán en el día actual. Amalek, la carne, tiene este lugar de engrandecimiento. Y todo se trata acerca de cómo engrandecer la carne. Pero miremos lo que hace Mardoqueo. Mardoqueo ni se inclinaba ni se postraba delante de este hombre Amán. ¿Y quién podía saber que Mardoqueo estaba siendo fiel a lo que Dios había dicho? Total, estaba lejos. No había nadie que lo miraba. Si no era, dice en el versículo 4 al final, que él fue el que contó que era judío, si no nadie se enteraba que era judío, y por lo tanto, ¿qué problema había que si él se inclinaba con tal de no tener problemas? No, mira, yo sé que no me tengo que inclinar ante Amalek porque Dios dijo en la palabra que habrá guerra entre Amalek e Israel todos los días de su vida. Yo sé que dice esto, pero bueno, si no lo hago, probablemente voy a morir. Entonces, nadie sabe que soy judío, nadie me está viendo. ¿Por qué no? ¿Cierto? Pero no. Amán permanece fiel, porque no le importaban los ojos de las personas, sino que él estaba en presencia de su Dios. Y aunque el nombre de Dios no está mencionado, sí podemos ver la fidelidad de Mardoqueo a la palabra de Dios, porque la palabra decía que habría conflicto entre Amalek e Israel todos los días. Por lo tanto, él obedeció a su Dios. Y esto es una enseñanza para nosotros también, ¿cierto? El creyente también tiene este conflicto y debe vencer día tras día. Debe tomar la decisión consciente de obtener la victoria sobre la carne. ¿Cómo se hace esto? Bueno, primero que todo no se hace a través de nuestros esfuerzos propios, porque cuando nosotros tratemos de vencer a la carne por nuestras propias fuerzas, caeremos y fracasaremos. Es lo que leemos en Romanos capítulo 7, cuando dice, el mal que no quiero hacer, ese hago, y el bien que quiero hacer, ese no hago. Cuando yo a través de mis propios esfuerzos trato de vencer a la carne, lo único que estoy haciendo es reconocer que esta carne sigue viva en mí. Pero la palabra de Dios me dice claramente que Dios, que lo que era imposible para la ley, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, condenó al pecado en la carne. Tengo que tomar la decisión consciente día a día de vivir mi posición que tengo en Cristo. Reconocer de que no se trata de lo que yo pueda hacer de mis propios esfuerzos. Reconocer que yo soy un pecador, fracasado, condenado, y de que todo lo que tengo, lo tengo en lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario y en su vida de resurrección. Significa reconocer que ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Que yo con todo lo que soy, con todas mis ideas, esfuerzos, poderes, etcétera, estoy igualmente crucificado. Estoy en la cruz, el yo quedó crucificado, la carne ha muerto. Y a lo que vivo, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se dio a sí mismo por mí. Amán obviamente se molestó
¿Cierto? Cuando este es el conflicto que nos menciona Gálatas, que la carne y el espíritu tienen conflicto entre sí para que no hagamos como queremos. Y Amán entonces se enoja tanto que manda a matar o hace un plan para matar a todo el pueblo. Pero quisiera ver la providencia nuevamente acá en el versículo 7. En el mes primero, que es el mes de Nisan, el año 12 del rey Asuero, se echó el puro, es decir, la suerte, delante de Amán, para cada día y cada mes hasta el mes 12, que es el mes de Adar. Y Amán dijo al rey Asuero, hay un pueblo, etcétera, etcétera. No está ahí solamente. Entonces, versículo 13, dice, se enviaron cartas por medio de los correos, y al final dice que en un solo día, el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y sus posesiones dadas al saqueo. En pocas palabras, Amán echó suerte, estaba en el mes primero, y echó suerte y salió escogido el mes 12. Y dijo, bueno, el hombre es tan supersticioso que es capaz de sujetar todos sus planes a la suerte. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios en Proverbios? Dice, la suerte es echada en el regazo, pero su decisión es del Señor. Es decir, acá cuando Amán echa suerte, es Dios el que hace que la decisión caiga en el mes 12, les da un año entero, 12 meses, para que el pueblo se prepare a lo que va a pasar y para que Dios obre en todas las cosas. Y nuevamente acá vemos cómo Dios opera sin que nosotros nos demos cuenta. Acá no vemos a Mardoqueo, acá no vemos a Esther, acá vemos a Amán, vemos al mundo obrando. Y vemos cómo Dios opera también en esas esferas donde nosotros no estamos para el bien de los que le aman. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. En el capítulo 4 entonces vemos cómo Mardoqueo se entera de esto, se humilla grandemente, se viste de cilicio y encontramos esta discusión con Esther. Solamente mencionar cómo Esther en un principio él tenía miedo, porque sabía que si entraba delante del rey podía morir, pero detenernos en lo que dice Mardoqueo en el versículo 13. Entonces Mardoqueo les dijo que respondieran a Esther, no pienses que estando en el palacio del rey, solo tú escaparás entre todos los judíos. Esther tenía que recordar que ella era también judía. Tenía que recordar de que ella estaba puesta con sentencia de muerte al igual que todos los judíos. Y para hacer una aplicación para nosotros, sabemos que los creyentes también todos tenemos sobre nosotros una condena de muerte, porque nosotros vivimos en una época en la cual servimos a un Cristo crucificado, que ha muerto y que nosotros también hemos muerto juntamente con Él. No estamos en la época del reinar juntamente con Cristo, sino que estamos en la época de sufrir juntamente con Él. El apóstol Pedro habló de los sufrimientos de Cristo y las glorias que le seguirían. Y lo que es cierto de Cristo es cierto de cada uno de nosotros. Primero los sufrimientos y luego las glorias. Podemos sufrir por causa del nombre de Cristo. Podemos sufrir por causa de la justicia. Podemos sufrir por las circunstancias. Podemos sufrir por muchas cosas. Y podemos decir, como dijo, como leemos en la palabra de Dios, podemos decir, Señor, que así sea, porque así te pareció bien a tu vista. Y a través de los sufrimientos el Señor quiere moldearnos, pero además, no solamente moldearnos, sino prepararnos para un momento en específico. Y eso es lo que quiero resaltar acá, y fue el pensamiento general que me hizo abrir estos versículos. La pregunta de Mardoqueo. ¿Quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina? Y esa es una pregunta que nos tenemos que hacer todos nosotros, y en todo momento, decirnos, ¿qué pasa si todo lo que ha pasado en mi vida hasta ahora tenía el propósito que Dios me pusiese en el mismo lugar donde estoy ahora para
hacer lo que Él quiere que yo haga en este momento? Esto es una pregunta que por fin toda la providencia de Dios venía obrando sin que nadie se diera cuenta. Y Mardoqueo dice, bueno, ahora detengámonos. Mira, Esther, reflexiona. Reflexiona en tu vida todo lo que te ha pasado. Dios tiene un propósito. Dios quiere usarlo para ti. Y esto también es cierto para cada uno de nosotros. Es una pregunta que especialmente me gusta aplicarla a los jóvenes. ¿Quién sabe si para una ocasión como esta? Y esto se aplica a la vida individual, pero también me gustaría aplicarlo en la vida espiritual y en la vida de iglesia. Hay un momento en el cual los creyentes, los jóvenes, tienen que empezar a tomar su lugar dentro de las responsabilidades del pueblo de Dios. Esto no se puede dilatar, no podemos decir, no, voy a esperar a tener la edad que tiene tal hermano para recién empezar a tomar parte en las reuniones, a hacer oraciones, a tomar la palabra, quizás no una predicación extensa, pero la palabra nos dice, los profetas hablan 2 o 3, y Pablo dice, yo puedo decir 5 palabras y con eso basta, si son dichas con el entendimiento. ¿Quién sabe si por las circunstancias Dios me ha puesto en este lugar, en una reunión pequeñita como somos nosotros acá, para que ustedes se puedan ejercitar, puedan levantarse y tomar la palabra de Dios? Pocos pensamientos, breves. Pero Dios ha diseñado todo para este propósito. O quizás Dios me ha puesto en un barrio en particular y yo no sé cómo soy puesto acá, pero tengo que decir, bueno, si Dios me puso acá, me puso por algún motivo, para dar testimonio de Él a los que me rodean, etcétera, etcétera. Y entonces, lo que vemos después es que Esther se convence, pero necesita la oración. Ella va a orar con sus doncellas y también pide a Mardoqueo que con todos los que se encuentren en Susa ayunen por ella. El ayuno viene involucrada la oración de no comer ni beber no comer nada, no comer ni beber nada, negar la satisfacción o las necesidades del cuerpo para estar involucrados en la intercesión. Y cuán necesario esto también es para nosotros, los que nos vemos, los que rodeamos a otros, para que todos podamos obrar mutuamente de forma adecuada, poder orar para que los otros puedan tomar la valentía de ocupar su lugar dentro del testimonio. En el capítulo 6, y con esto termino, aquella noche el rey no podía dormir y dio orden que trajeran el libro de las memorias, las crónicas, y que las leyeran delante del rey. Y fue hallado escrito lo que Mardoqueo había informado acerca de Bigtán y Teres, 2 de los eunucos del rey, guardianes del umbral, de que ellos habían procurado echar mano al rey Asuero. Y el rey preguntó, ¿qué honor o distinción se le ha dado a Mardoqueo por esto? Respondieron los siervos del rey que le servían, nada se ha hecho por él. Por honor al tiempo, no leí todo el capítulo 5, pero ¿cuáles las circunstancias? Amán había preparado una horca para colgar a Mardoqueo. Estaba tan enojado con él porque no se postraba delante de él que tenía todo listo para que muriese. Además, la reina Esther había invitado a Amán a un banquete con el rey y Amán dijo, miren, la reina también me quiere, soy importante. Ahora voy a ir a decirle al rey, en este último banquete voy a ir a decirle para que colguemos a Mardoqueo. Y en eso iba Amán, camino a hablar con el rey, cuando el rey esa misma noche no había podido dormir. Y resulta que esa misma noche, justo la noche en la cual al día siguiente Amán iba a hablar con él para hacer morir a Mardoqueo, él no puede dormir. Y se despierta y le pide a las personas a su cargo que le lean el libro de las memorias. Y fue hallado. Los libros en aquella época, primero, no eran libros como estos, ¿cierto? Eran pergaminos muy antiguos, varios rollos. Por lo tanto, no era buscar una página con numeración como tenemos nosotros, sino era abrir un gran rollo
y comenzar a leer en algún lugar del rollo. Y se abrió el pergamino, o el papiro, lo que sea, y alguien empezó a leer de un lugar en específico. ¿Y qué decía en ese lugar en específico? Lo que Mardoqueo había hecho por el rey Asuero. ¿Podemos ver en todo esto la simple casualidad? ¿O entendemos que Dios estaba detrás de todas las cosas, obrando para que justo esa misma noche el rey no durmiera? ¿Por qué el rey no dormía? ¿Por qué no podía dormir? Era Dios el que no lo estaba dejando dormir. Hay un versículo también en Proverbios, como el repartimiento de aguas es el corazón del rey. Jehová lo conduce a donde él quiere. Y puso amor por Esther en el corazón de Asuero y ahora no lo deja dormir. Y luego trae a sus eunucos y le traen de todos los pergaminos posibles, le traen justo el que está en la historia de Mardoqueo. Y lo abren, y entre todas las cosas escritas, justo en el lugar de la historia de Mardoqueo. Esto Mardoqueo no lo podía ver. Él no sabía que su vida corría peligro. Pero Dios estaba detrás de todas las cosas. Y esto es el consuelo también para nosotros. Nosotros no podemos ver lo que Dios está haciendo, pero Dios sabe lo que hace. Y las cosas así operan. Todo lo que sucede en nuestra vida no es fruto de la casualidad. Y es importante que tengamos esto en mente. Si algo Dios permite en nuestra vida, es para a través de estas circunstancias engrandecer su nombre y guardar de nosotros. Y él pregunta, ¿qué honor o distinción se le ha dado a Mardoqueo por esto? Nada. Si Mardoqueo hubiese recibido honor y distinción antes, no hubiese sido salvado en este momento. Y esto parece, perdonen la palabra, pero parece escrito, no sé cómo decirlo sin que suene quizás ofensivo, pero Dios escribe, hace todo esto de una forma satírica, pareciera ser. En el Salmo 2 dice que Dios se reirá de sus enemigos. Y acá es como que Dios se está riendo de Amán. Porque Amán llega delante del rey y le pregunta, ¿dónde está el rey? Versículo 5. No, perdón, los siervos le dicen al rey, Amán está esperando en el patio. Entonces el rey lo hizo entrar. Amán no tenía idea de lo que estaba pasando en el corazón del rey, ni todo lo que había pasado dentro de su corte. Y le pregunta a Amán, ¿qué se debe hacer para el hombre a quien el rey quiere honrar? Y Amán se dijo, ¿a quién desearía el rey honrar más que a mí? Y entonces Amán dice, no, lo que tienen que hacer es tomar al hombre que el rey quiere honrar, ponerle un manto real, hacerlo andar por un caballo montado, poner una diadema real, darle un manto, y de que todos proclamen a través de la plaza de la ciudad, así se le hará al hombre a quien el rey quiere honrar. Amán estaba haciendo todo esto para sí mismo. Amán quería que todo esto que estaba diciendo le fuese hecho a él. Pero lo que estaba haciendo no era sino condenarse a sí mismo y darle toda la gloria a Mardoqueo. Dios mueve todas las cosas por el bien de los que le aman. Y tenemos acá a Amán, que es un enemigo del pueblo de Dios. Amalecita, figura de la carne. Y acá encontramos en estos versículos, y con eso termino, es una figura del Señor Jesús. Esta es la gloria que el Señor Jesús recibirá. Hoy es rechazado. Hoy Él es visto todavía por muchos como aquel que llevó una corona de espinas y no reconocen que hoy tiene muchas diademas sobre su cabeza. Pero un día el Señor Jesús vendrá y recibirá la gloria que merece. Será paseado de una forma figurada por un carro real y se dirá, así se le hace al hombre que Dios quiere honrar. Pero mientras tanto, la carne tiene preparada una horca para ser, porque es enemigo de Dios, porque quiere que nosotros no vivamos nuestra verdadera vida espiritual. Espero que estas
pequeñas lecciones prácticas del libro de Esther. Nos animan primero a leer el libro de Esther, encontrar la providencia de Dios obrando en cada parte, ver a Mardoqueo como una figura del Señor Jesús, pero también aplicar la vida de Mardoqueo a nuestra vida espiritual y cómo Dios obra todas las cosas para el bien de los que le aman.